Que Dios bendiga su vida. Amén. Gusto verle. Como día martes. Damos gracias al Señor, amén, porque podemos verle a nuestros hermanos que ya están acá con nosotros, amén. Damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno. A mi hermano que está allí, sí, que Dios le bendiga a usted, mi hermano, amén. Bienvenido a la casa del Señor, que Dios bendiga su vida. Mire, todos sabemos que muchas veces usted y yo somos o seremos afligidos, ¿sí? Y que esa aflicción puede llegar a nuestras vidas por dos razones. ¿Cuántos saben que Jesús dijo que en este mundo vamos a tener aflicciones? Entonces no hay novedad para nosotros de que usted y yo seremos afligidos o muchas veces vamos a estar afligidos por situaciones. Pero lo importante es saber por qué pueden llegar esas aflicciones a nuestra vida. Y número uno, pueden llegar por disciplina. La aflicción puede llegar por disciplina. Y número dos, la aflicción también puede llegar por formación o para formación. Le repito, la aflicción puede llegar por disciplina a nuestra vida. Como número dos, puede llegar también para formarnos. ¿Y sabe por qué? Porque lo más importante para nuestro Dios es nuestra salvación. ¿Sabe usted que lo más importante para el Señor es la salvación? Lo más importante para Dios, escuche, no es que usted sea bendecido, no es que usted sea sanado, aunque eso también está en lo que Dios nos dio. Pero lo más importante para Dios en esta tierra, para usted y para mí, es que usted y yo seamos salvos. Escúcheme bien, es que usted y yo alcancemos esa vida eterna. Eso es lo más importante para el Señor en nuestra salvación. Porque fue por eso que Jesús entregó su vida, pues. Claro, Jesús entregó su vida para que usted y yo fuéramos salvos. ¿Sí? Ahora, con la salvación viene todo lo demás que usted y yo recibimos en esta tierra. Somos sanos, somos libres, somos bendecidos, somos fortalecidos. Amén. Pero Cristo entregó su vida para que usted y yo fuéramos salvos. Fue por eso que Jesús derramó su sangre y fue para que usted y yo fuésemos salvos. Fue para que usted y yo tuviéramos vida eterna, porque lo más importante para Dios, le repito, es nuestra salvación. Porque la salud física es importante, claro que lo es. ¿Cierto que sí? Claro que es importante. Ahora la provisión que necesitamos, pastor, es importante, también lo es. Por eso Dios nos bendice, por eso Dios nos sana, porque también eso es importante para nosotros en esta vida. ¿Ya? También eso es importante porque lo físico y material es importante, es necesario. Pero por encima de todo eso, por encima de lo físico y lo material, por encima de todo eso está nuestra salvación, está nuestra vida eterna. ¿Sí? Está nuestra vida eterna. Por eso usted es importante que entienda estas dos cosas del por qué vienen aflicciones. Porque Dios quiere, escúcheme bien, dos cosas. ¿Cuál era la primera? ¿Disciplina o formación? Pues formación, por esas dos cosas. Amén. Entonces usted y yo, como creyentes de Cristo y como hijos de Dios, debemos partir desde esa base. Que Dios al hijo que ama, lo corrige, pues, lo disciplina. Eso dice la Biblia, ¿no? Porque lo más importante para Dios es que usted y yo seamos salvos, alcancemos esa vida eterna. Amén, la salvación la tenemos, Cristo nos la dio en la cruz, pero ahora tenemos que llegar hasta el final para alcanzar la vida eterna. ¿Sí? Y debemos partir desde esa base porque, por ejemplo, cuando se generan grandes incendios, en esas casas que se incendian, escúcheme bien, hay cosas de valor, ¿no? Cuando las casas se queman hay cosas de valor, hay gente que tiene caja fuerte, hay gente que tiene enseres valiosos, hay gente que tiene, por ejemplo, hay cosas simples para otras personas, pero para ellos tienen un tremendo valor sentimental. O sea, en las casas que se incendian, por ejemplo, hay cosas de valor. Ya sean cosas materiales o cosas que tienen un gran valor sentimental para las personas que viven ahí. Pero escuche esto, frente a un gran incendio, nadie va a regresar a esa casa en llamas por lo que pueda haber ahí porque hay un gran incendio, ¿no? ¿Sí o no?
Pueden haber cosas de mucho valor, pero si la casa está envuelta en llamas, ¿quién vuelve ahí? Nadie, porque hay algo imposible y lo único que puede suceder es que no solo se pierdan las cosas, sino que también se pierda la vida, ¿cierto? Porque usted volvería por algo que está guardado a lo mejor en una caja fuerte, o por algo que está guardado en un velador, o por los enseres, muebles que puedan haber en esa casa. Yo creo que cuando la casa está completa en llamas ya nadie vuelve. La gente dice, bueno, hay que resignarse, ya se perdió todo, pero lo mejor, dice, lo más importante es que estamos con vida, ¿cierto? Esa es la frase que se dice cuando muchas veces ocurren esas cosas y ya no hay nada que hacer ahí. Se perdió todo lo demás, pero tenemos vida, viejita. Tenemos vida, viejito, ¿o no? Sí, nuestros hijos también, gracias a Dios no hay ninguno dentro, a ninguno le pasó nada. Bueno, así piensa Dios con nosotros. Cuando todo está en llamas, ya no. Yo creo que nadie vuelve, y no porque no sean cosas interesantes o de valor para las personas, sino que porque para toda persona la prioridad primero es la vida. Amén. La prioridad es la vida, y no importa que lo material se pierda. ¿Por qué? Porque lo importante es la vida y lo material se puede volver a recuperar. Así se piensa cuando ocurren ese tipo de situaciones, catástrofes. ¿Y sabe algo? Para Dios lo más importante es nuestra salvación. Para Dios lo más importante es la vida eterna. Ahora es claro que Dios quiere proveernos, claro que sí. Dios quiere sanarnos, claro que sí. Y de eso debemos usted y yo estar seguros, porque está escrito en la Biblia. La Biblia dice que eso debemos estar seguros. Tenemos que tener una convicción en eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, ¿o no? Está escrito en la palabra de Dios que Él es nuestro proveedor, Jehová Jireh, que Él es nuestro sanador, ¿cierto que sí? Y estas son promesas en las que debemos creer, pero también creo que lo más importante por encima de eso está nuestra salvación. Porque esa es la causa por la cual Cristo dio su vida en la cruz. Le repito, esa fue la causa por la cual Cristo dio su vida. Pero muchas veces esa bendición que un día recibimos de parte de Dios, que fue para bien, la empezamos nosotros a manejar mal. Escucha bien, la empezamos a manejar mal, o tan mal, que al final se convirtió en un peligro para nuestra vida espiritual. Le converso esto para ir a la palabra. Esa bendición que un día recibimos se convirtió en un peligro para nuestra relación con Dios y para nuestra salvación. Y cuando eso que un día vino como bendición para nuestra vida nos empezó a apartar de Dios, entonces Dios tiene que venir y empezar a hacer recortes de esa bendición que nos dio. Por eso dice, se iba todo tan bien y ahora ya no me resulta igual. Se iba todo como viento en popa y parece que ahora ya no es igual. Y es porque muchas veces lo que Dios nos da como bendición, en vez de ser una bendición para acercarnos más a Dios, relacionarnos más con Él, muchas veces nos aparta de Él. Porque cuando lo que Dios nos da lo empezamos a manejar mal, cuando lo que Dios nos da nos empieza a alejar y a dejar de cumplir nuestros compromisos que hemos hecho con el Señor, cuando esa bendición nos empieza a dejar en casa, nos empieza a apartar de lo que Dios requiere, entonces estamos mal usando lo que Dios nos dio, ¿o no? ¿Sí o no? Cuando usted le compra algo a su hijo, se lo compra con un fin, ¿cierto? Pero cuando el hijo empieza a mal usar lo que usted le compró, ¿qué le dice usted? No sé para qué te compré, tráemelo para acá. Voy a invitar a la pastora, tráemelo para acá. No. ¿O no? Porque el hijo lo empezó a mal usar, ¿cierto que sí? Entonces uno tiene que poner una restricción y decir, no, mira, yo creo que esto está mal así. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace el papá? Empieza a recortar los tiempos. Empieza a decir, ya no tantas horas, tanto tiempo solo para eso. ¿Cierto que sí? Y vamos a ocupar el tiempo en otras cosas que sean mejores. Bueno, Dios hace lo mismo con aquello que Él nos provee, que nosotros le pedimos y que Él nos bendice. Por eso hay cosas que muchas veces se empiezan a detener, a trancar, a truncar, a trabar, cuando parece que todo iba bien. Y es porque lo que Dios nos entrega como bendición lo empezamos a mal usar. ¿Cómo lo mal usamos, pastor? Nos empieza a alejar de Dios, nos empieza a apartar de Dios, empezamos a dejar lo que Dios requiere que usted y yo hagamos.
No sé si me está entendiendo. ¿Me está entendiendo? ¿Y cuántas veces usted y yo mal usamos lo que Dios nos ha dado? Eso que un día Dios nos dio para provecho, eso que un día Dios nos dio para bendición, en vez de usarlo bien nos apartó de Él. ¿Cuántas veces eso que Dios nos da para cuidar lo dejamos de lado? ¿Cuántos saben que a Dios le plació entregarle algo a ustedes? Dice la Biblia que a Dios le plació entregarnos el reino. El reino es todo. ¿Sí? Todo. Él dio lo mejor, envió lo mejor, dio a su Hijo, dice la Biblia. Y Él se empobreció, se despojó de todo. Escúcheme bien, ¿para qué cosa? Para enriquecernos en todas las áreas a usted y a mí. ¿Sí? ¿Y cuántas veces eso que Dios nos da para cuidar, muchas veces usted y yo, por causa de esa bendición de Dios, lo dejamos de lado, lo descuidamos? Nos pasa algo así como lo que les pasó a los hijos del sacerdote Elí, que no valoraron lo que Dios le había dado. Hijos del sacerdote, y ellos tomaban lo mejor. Lo que era para sacrificar a Dios como ofrenda a Dios, ellos sacaban de las ofrendas, sacaban lo mejor de lo que era para el servicio a Dios. Y eso mejor puede representar tiempo, servicio y todo lo que Dios nos da para honrar su nombre. O bien hacemos como Sansón con su fuerza, que eso especial que Dios le había dado, una fuerza tremenda, él en vez de usarla para el servicio de Dios, la usó para mal. Pero para Dios, como lo más importante es nuestra salvación. El mensaje va a ser cortito porque ya veo que está entrando a él, está entendiendo. Pero para Dios, como lo más importante es nuestra salvación, por eso muchas veces nos empieza a enseñar y disciplinar para que usted y yo reaccionemos y nos volvamos al camino correcto como lo es su voluntad, la voluntad de Él para nosotros. Nos disciplina para que volvamos a hacer lo correcto y miremos lo primordial, miremos lo espiritual que Dios quiere que miremos. Porque lo primordial es su salvación, acuérdese. Lo primordial es que usted alcance la vida eterna. Sí, lo primordial no es ser bendecido en esta tierra, es que tú seas salvo. Porque la bendición ya está contigo, la bendición ya está conmigo, camina con cada uno de nosotros. Y por causa de lo que Cristo hizo un día para nosotros, como valor agregado tenemos todo lo demás que Cristo nos entregó. Ahora es lógico que no podemos descuidar lo material. ¿Por qué? Porque estamos en esta tierra, escuchen. Pero siempre debemos hacerlo reconociendo que nuestra relación con Dios, reconociendo que lo espiritual es primordial y es primero. Porque es por eso que muchas veces Dios nos disciplina, pues. ¿Para qué? ¿Para qué nos disciplina? ¿Por qué nos aflige? Para disciplinarnos y lo segundo, para formarnos. ¿Sí? ¿Usted para qué disciplina a su hijo? Mire qué fácil. ¿Para qué lo enseña? Para disciplinarlo y formarlo, ¿no? Para que él pueda crecer como un buen árbol, ¿o no? Claro, porque es por eso que muchas veces Dios nos disciplina, y es porque íbamos bien, pero nos apartamos del camino. Y en muchas veces la disciplina lo que nos hace regresar a ese camino correcto y a la voluntad que Dios tiene para nosotros. Muchas veces, escúcheme bien, es la disciplina la que nos lleva a eso, pues. A volvernos al camino que Dios tiene para nosotros y a darnos cuenta que hay algo más importante que la bendición, que la sanidad, que todo lo que esta tierra podamos alcanzar, y es la salvación para nuestras almas. Escuchen lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 6 al 9. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Porque el Señor al que ama, porque el Señor al que ama, ¿hay alguien que se sienta amado por el Señor aquí? Entonces aguante la disciplina.
Porque ahí dice que el Señor al que ama. ¿O no? Más claro echarle agua, no tengo que predicarle, eso está claro. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces ahora, dejemos esta idea y vamos a seguir con el otro verso. Entonces ahora muchas veces pasamos por sufrimiento, pasamos por aflicciones, y es porque Dios nos ama. Es porque Dios nos corrige y porque somos sus hijos. Porque si no fuéramos sus hijos, Él nos dejaría. Hey, ¿usted se preocupa de lo que le pasa al muchacho de la esquina? No, usted se preocupa de corregir a sus hijos. Usted dice, no, ellos tienen papá que los corrija. ¿O no? ¿Sí? Pero usted, ¿por qué disciplina al suyo? Porque es su hijo, pues. Y como es su hijo, usted lo tiene que enseñar, lo tiene que corregir, lo tiene que disciplinar, lo tiene que formar. ¿O no? Entonces, ¿por qué vivimos ciertas situaciones, usted y yo? ¿Por qué vivimos aflicciones? ¿Por qué pasamos por sufrimiento? Es porque Dios nos ama, es porque Dios nos corrige y porque lo fundamental, porque somos sus hijos. Porque hay una causa por la cual a usted y a mí nos corrige. Hermano, hay una causa por la cual Dios a usted y a mí nos disciplina, y es porque somos sus hijos. Porque no hay un padre, escuche bien, que no corrija a su hijo. No hay un padre que no lo enseñe. Y si Dios corrige, nos corrige así como Él lo hace con cada uno de nosotros. La Biblia dice que entonces, si Dios no nos corrigiera así como lo hace, la Biblia dice que entonces no seríamos de verdad sus hijos. No seríamos de verdad hijos de Dios si Dios no nos corrigiera. Verso 7. Si soportáis la disciplina, dice, Dios os trata como hijos. Entonces hay alguien que quiera ser hijo de Dios. Hay alguien que reconozca que es hijo de Dios. Aguante la disciplina. ¿O no? Claro, no nos quejemos porque hay problemas, porque hay situaciones. Veamos a Dios interviniendo ahí, porque Dios quiere hacer algo bueno a través de eso en nosotros, los que amamos a Dios. ¿Quiénes aman a Dios? Sus hijos. ¿Quiénes aman al Padre? Sus hijos. Dice que todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito con el cual hemos sido llamados, porque hay un propósito de parte de Dios para sus hijos. Él nos enseña, Él nos corrige, Él nos disciplina, porque a través de aquello nos va dando formación. Si soportáis la disciplina, Dios os trata a como hijos. Dios os trata como a hijos. ¿Qué pasa entonces cuando usted no soporta la disciplina? Porque, escuchen, Dios dice, si soportáis la disciplina, si usted la soporta, si usted la aguanta, si usted se deja enseñar, si usted se deja formar, si usted se deja corregir, dice la Biblia, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces no somos hijos de aquel Padre. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces cuando no nos dejamos disciplinar, ¿qué estamos buscando ser? Claro, ¿qué pasa con nosotros cuando no nos dejamos disciplinar? Estamos rehusándonos a ser llamados hijos de Dios, pues. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Oh, papito, te amo. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, si cuando éramos niños y nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos,
entonces con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Con mayor razón debemos dejarnos corregir, disciplinar, enseñar y formar por Él. Porque es la disciplina la que forma, es la corrección la que enseña, es la que enseña, la que nos saca del error, del mal camino. Y todo aquel que se deja disciplinar, que se deja corregir, se está dejando formar. Porque solo así tendremos vida eterna. Verso 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, nuestros padres. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos, dice la Biblia, de su santidad. Para eso Dios nos disciplina, para que participemos de su santidad, porque antes nuestros padres ciertamente nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dice que cuando éramos niños nuestros padres nos corregían porque ellos pensaban que eso era lo mejor para nosotros, ¿o no? Y es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos, ¿cierto? Los corregimos porque pensamos que es lo mejor para ellos. Pero la corrección de Dios es para nuestro verdadero bien, pues. Y no porque la corrección del Padre natural sea mala, no. La corrección de Dios va para algo mucho mayor y algo que el Padre natural no le puede dar al Hijo, que es la salvación y la vida eterna. Dios nos corrige para hacernos como Él. Ahora, a ninguno le gusta el castigo al momento de recibirlo. ¿Sabe por qué? Porque duele. A ver, levante la mano a aquel que le gusta ser corregido. A ninguno. Pero si no nos dejamos corregir, si no nos dejamos corregir, formar, enseñar, dice la Biblia que no somos hijos. Ahora a ninguno le gusta el castigo, escúcheme bien, al momento de recibirlo, porque nos duele, pero sí aprendemos la lección que Dios nos quiere dar. Dice el verso 11 que viviremos en paz y haremos el bien. Verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, de felicidad, de alegría, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, enseñados. Dice que trae un buen resultado, un buen fruto, que trae un buen resultado en lo que hagamos. A aquellos que han sido enseñados y la han puesto en práctica, la han ejercitado allí en sus vidas. Entonces muchas, escúcheme bien, de las aflicciones que pasamos es por disciplina. Por eso usted se pone, no le gusta cuando pasa por aflicciones. Escucha esto. Por eso que a nadie le gusta cuando le toca pasar por problemas. ¿Sabe por qué? Porque a ninguno la disciplina es causa de gozo. Para ninguno la disciplina es causa de gozo. ¿Y cómo Dios nos disciplina? A través de las muchas situaciones y aflicciones que enfrentamos en la vida. Cómo Dios nos enseña, cómo nos forma a través de los problemas y las situaciones que nos tocan pasar en la vida. Y a todos aquellos que pasan situaciones y problemas, a nadie les gusta. Y no les gusta, ¿sabe por qué? Porque la disciplina del Señor para nadie es motivo de alegría. Por eso el verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero escúcheme bien, después trae un buen resultado, dice, pero después da fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? A los que en ella han sido ejercitados. Entonces muchas de las aflicciones que usted y yo pasamos, atravesamos, enfrentamos, es por disciplina. Porque Dios, ¿a quién lo mete en aflicciones? ¿A quién lo disciplina? ¿A quién lo forma? Al que ama a su hijo. ¿O no? Entonces cuando pasemos por situaciones, pasemos por problemas, pasemos por cosas que no son causa para nuestra vida de alegría, de gozo,
Digámosle al Señor, gracias. Gracias, Señor, porque sé que aún estas situaciones que son adversas, contrarias y que no me gustan, sé que tú las estás usando para traer cosas buenas a mi vida. Sé que las estás usando para formarme, para enseñarme, para corregirme, para disciplinarme, porque tú eres mi Padre y yo te reconozco, Señor. Y yo reconozco que soy tu hijo. Muchas de las aflicciones que pasamos es por disciplina. Es porque necesitamos corregir el mal camino. Y la disciplina nos ayuda, pero también nos duele. Por eso no es causa de gozo. La disciplina nos ayuda, pero también nos duele. Por eso que la disciplina no es causa de gozo, pero tenemos que aceptarla. Y le comparto la segunda razón, porque la segunda razón es por formación. Escúcheme bien, las aflicciones, las situaciones, los problemas vienen para formarnos, para llevarnos a ser lo que Dios quiere que usted y yo seamos. La Biblia dice que usted y yo nuestra fe, nuestra vida va a ser probada, escúcheme bien, como el oro en el crisol. ¿Y para qué? Para sacar lo mejor de nosotros. Y los problemas vienen para formarnos, para enseñarnos a confiar en el Señor. Porque de eso, o porque ¿qué es lo que quiere o busca usted para su vida? ¿Usted busca solo ser motivado o busca realmente ser formado? La motivación a usted le va a durar un día y va a llegar a su casa y se le va a terminar. Oye, ¿no estabas tan motivado hace un rato? ¿Qué te pasó? No, me dio fiaca. ¿O no? La motivación ahora está y más tarde no. Pero la formación a usted lo va a acompañar toda la vida. Escúcheme bien, la formación a usted lo va a acompañar toda la vida. Porque es por eso que el padre forma al hijo, lo disciplina, lo enseña, lo corrige, porque él tiene una vida que enfrentar. Claro, y esa vida que va a enfrentar no todo el tiempo lo va a tener a él. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Usted y yo tenemos que enfrentar lo que vivimos en este mundo. A Él lo vamos a tener siempre, pero Él también en algún momento nos va a soltar para que usted y yo podamos crecer, podamos desarrollarnos, podamos formarnos conforme a lo que Dios nos ha enseñado, nos ha disciplinado. Por eso, ¿qué es lo que quiere o busca usted? ¿Usted busca solo ser motivado o ser formado? Permítame hacerle esa pregunta el día de hoy. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Quiere solo motivación o formación? Porque si yo le preguntara a él, la pastora que está acá, mi esposa, van a preguntarle a ustedes, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Que la aplaudan o que la corrijan? Porque ella va a ser formada a través de eso, y eso le va a durar no un día de alegría, no un momento de alegría, sino que ella va a caminar con eso toda su vida y va a poder enfrentar las situaciones que tenga que enfrentar. Porque la motivación la podemos sentir o tener el día de hoy, pero al llegar a casa se nos olvida. Pero es la formación la que nos durará para siempre, la que nos acompañará toda nuestra vida. Pero déjeme decirle que la formación duele. Claro, la formación duele, pero también motiva, también sana y también libera. Escuche, la formación duele, pero también motiva. Pero la motivación a través de la formación nos da una buena dirección. No solo un momento de alegría. La formación duele, pero también motiva y también sana y también libera. ¿Por qué? Porque la formación, además de motivarnos, de liberarnos, de sanarnos, la formación también nos salva y nos da vida eterna conforme a la voluntad que Dios tiene para nosotros. Porque eso trae la formación. Pero esa formación que Dios tiene para nosotros duele. Por eso dice acá, es verdad que ninguna disciplina es formación. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, duele.
Ninguna disciplina me causa risa. Cuando a uno lo disciplinan, ¿saben lo que hace la disciplina? Lo primero que hace la disciplina en el hombre y la mujer es colocar cara de limón. Porque no es causa de gozo, lo dice la Biblia, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. Dice, o sea, después va a traer algo bueno para nosotros, a los que en ella han sido ejercitados, dice. Y no es que Dios se divierta al vernos en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de una crisis o en medio de una situación difícil. No, 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 Dios no se divierte con eso. Pero Dios sí usa la tribulación, Dios sí usa los tiempos difíciles con un propósito. Y ese propósito es formarnos, es hacernos mejores. ¿Sabe por qué? Porque ya le dije que con Dios nada se pierde. Escúcheme bien, con Dios nada se pierde. Por eso Dios usa aquello para formarnos, para darnos una dirección. Ahora hay dolores y aflicciones que atravesamos y no porque Dios las haya enviado. Ojo, porque Dios a usted no le envía algo malo. Usted no le enviaría algo malo a su hijo para enseñarle. No, no, no. Usted trata de librarlo de aquello malo. Pero usted como padre para enseñarlo no le va a enviar algo malo. Imagínese usted para enseñar a su hijo le voy a enseñar que es lo que es el veneno. No, lo mata. Dios no hace eso. Tampoco hace eso con nosotros. Dios no envía cosas malas para enseñarnos. Hay dolores y aflicciones que atravesamos y no porque Dios las haya enviado, sino que nos llegaron como consecuencia de nuestras malas acciones y de nuestras malas decisiones. Porque nosotros somos víctimas de nuestros propios errores y no que Dios las haya enviado a nuestras vidas. Y esto sucede en nuestras vidas y sucede en todo el planeta. Y lo que hace Dios con eso, que vino a destruirnos, empieza a usarlo para nuestro bien, en favor nuestro. Todo aquello que viene para destruirlo a usted, Dios lo toma, escúchame bien, y lo usa en favor nuestro. Toda esa consecuencia, toda la consecuencia que usted y yo enfrentamos, que usted y yo vivimos por causa de nuestras malas decisiones, Dios en su gran amor las toma y dice, bueno, esto que viene para destruirlo yo lo voy a tomar y lo voy a usar para formarlo, disciplinarlo, corregirlo, pero para que le vaya bien en la vida. Porque le repito que con Dios nada se pierde. Pero también en otras ocasiones, en ese proceso de formación, Dios también nos pide que nos desprendamos de cosas, de personas y de situaciones. Y ese desprender de cosas, de personas y de situaciones nos duele. ¿O no? Cuando usted quiere enseñar a su hijo y su hijo está empezando a agarrar malos hábitos, malas costumbres por causa de con quienes se mezcla, se junta, ¿qué hace usted? No quiero que te juntes más con ellos. Porque usted nota que hay algo raro que está pasando que no sucedía. ¿O no? Claro, usted nota que ya, no sé, pues quieren hacer una cosita, quieren hacer otra, quieren ponerse un aro, quieren hacerse un piercing, quieren rajarse las cejas, hacerse una marca en la cabeza. O sea, hay algo que no está cuadrando, que hay algo que no está funcionando. ¿Y qué hace usted? Dice, no, yo quiero que dejes de juntarte con eso. Porque usted empieza a notar cosas raras, ¿cierto? Pero al final lo que usted está haciendo es usando eso ¿para qué? ¿Para mal para su hijo? No, 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 lo está usando ¿para qué cosa? Para formarlo. Porque él tiene que enfrentar una vida tomando buenas decisiones. ¿Cierto? Tomando buenas decisiones. Y usted lo forma, usted lo disciplina porque lo ama. Y no solo porque lo ama, porque es su hijo, porque el padre al hijo lo corrige, lo disciplina. Por eso que ese desprender para ellos duele. No, pero que es mi amigo, es mi amiga. Dice, no, pero ¿cómo? Si no sé, si es mi súper amigo. Porque el desprenderse de cosas, de personas o situaciones, escúcheme bien, que nos hacen mal, duele. Por eso la disciplina duele.
Por eso la disciplina duele, porque duele desprenderse de las cosas, escúcheme bien, que nos hacen mal, a las cuales nos acostumbramos. Duele desprender o arrancar ciertas cosas de nuestra vida. Pero le digo algo, es necesario para la preservación del alma. Aunque duele arrancarla, es necesario para la preservación, para el cuidado del alma. Son necesarias arrancarlas para nuestra salvación y para no perder esa vida eterna. Son necesarias arrancarlas para nuestra formación. Porque déjeme decirle que la formación duele, pero vale la pena. Escúcheme bien, a nadie la disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero vale la pena. Dice, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? No se lo digo yo, está escrito ahí en la Biblia. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, la practican. Porque le dije que la formación duele, pero vale la pena. Por eso el apóstol Santiago en el capítulo 1 dice, hermanos, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Y usted dirá, ¿cómo me podré sentir feliz en medio de un problema o una crisis, pastor? Escucha lo que dice aquí Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quedemos ahí. Entonces, cuando nuestra confianza en Dios sea puesta a prueba, usted y yo aprenderemos a soportar con mucho más fuerza las dificultades. Le repito, cuando su confianza en Dios es puesta a prueba, usted aprenderá a soportar con mucho más fuerza los problemas, las situaciones, las dificultades en la vida. Por eso el apóstol Santiago da a entender que debemos resistir las pruebas hasta el final. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser perfectos, para que lleguemos a ser mejores y así podamos obedecer lo que se nos enseña y lo que se nos ordena. Verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Entonces, para que lleguemos a ser mejores, en obediencia y en lo que se nos ordene. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, para que usted sea formado y bien formado. No solo formado, sino que bien formado. Entonces las dificultades, las crisis y los problemas nos forman y nos hacen mejores. Por eso que en medio de las dificultades que usted y yo podamos estar viviendo el día de hoy, no nos desesperemos, no nos angustiemos, no hablemos mal, tampoco nos quejemos. Así no entendamos lo que podamos estar pasando. Alegrémonos. Eso dice Santiago allí. Tengan mucho gozo. Alegrémonos porque ese momento difícil que a lo mejor estamos viviendo o que está viviendo el planeta entero el día de hoy, está produciendo dos cosas en nuestras vidas. Está produciendo dos cosas en nuestras vidas. Nos está haciendo volver al camino correcto. Nos está haciendo volver al primer amor. Nos está haciendo volver a la senda antigua. Nos está haciendo volver a mirar a Dios. Y también nos está formando. ¿Sabe por qué? Porque esa es la principal causa del por qué somos afligidos. Aunque usted y yo como humanos no lo podamos entender. Esa es la causa por la cual usted y yo enfrentamos diferentes tipos de situaciones. Es porque Dios quiere disciplinarnos, quiere formarnos, quiere enseñarnos. Y la disciplina y la formación para nadie en este tiempo va a ser motivo de alegría o de gozo. Por eso la importancia del corazón suyo. La importancia de tener un corazón enseñable, aunque no quiero, aunque no me guste. Amén, Señor. Jesús puso, por ejemplo, dijo que un padre envió a sus dos hijos a labrar la viña. Uno le dijo, sí, padre, voy a Artilo, le dijo. Y el otro le dijo, no quiero ir, no voy a ninguna parte.
Jesús preguntó y dijo, pero el que dijo voy al tiro no fue, y el que gruñó fue, conforme a lo que el Padre le ordenó hacer. Jesús dijo, ¿quién hizo lo correcto? ¿El que gruñó o el que dijo voy y no fue? Porque escúcheme bien, por eso necesitamos ser disciplinados, porque hay cosas que no nos van a gustar, pero que a través de la disciplina, a través de la obediencia, a través de la corrección, a través de la formación, nosotros vamos a llegar a hacer lo que a Dios le agrada. Porque usted y yo somos un producto en formación. Somos un producto en formación, por eso la disciplina es buena, la corrección es buena, porque en nosotros no hay nada terminado. El que empezó la buena obra en nosotros le irá perfeccionando cada día, dice la Escritura, hasta que Cristo vuelva. Y si usted y yo no nos dejamos disciplinar, ¿cómo Dios va a poder ir terminando esa obra que empezó en nosotros? Si no nos dejamos formar, ¿cómo Dios nos va a ir terminando? Escúcheme, o nos va a ir preparando hasta que Cristo venga. ¿Cómo Dios nos va a ir preparando, enseñando? ¿Cómo Dios nos va a ir formando si no nos dejamos? Verso 7 de Hebreos. Si soportáis la disciplina, termino con esto. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Entonces, ¿qué pasa si usted soporta la disciplina? Dios os trata como a hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que la misericordia de Dios siempre estará con la corrección, siempre estará, escúcheme, siempre estará con la disciplina, siempre estará con la formación. Nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dice, entonces sois bastardo y no hijos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual a todos se nos, a todos nosotros se nos imparte, la cual usa Dios con cada uno de nosotros. Dice, entonces no somos hijos, somos bastardos, no hijos, dice. Entonces tenemos que dejarnos disciplinar, formar, porque así vamos a ir entendiendo que los procesos de la vida no vienen para mal, vienen para bien, aunque nosotros no lo entendamos en esta hora. Aunque no lo entendamos en este momento, todo lo que Dios esté haciendo, lo que usted puede estar enfrentando, viviendo en este día, Dios lo está usando. Dios sigue teniendo el control, porque Dios nunca va a permitir, escúchame, ni Él nunca nos va a corregir buscando hacernos mal a nosotros. Por eso Dios le dijo a Jeremías, pensamientos de bien tengo para ustedes, le dijo, para darles el final que ustedes esperan, pero ya no como queremos, sino que como esperamos. Y para darnos ese final como nosotros esperamos, Dios tiene que empezar a direccionarnos, a corregirnos, a disciplinarnos, a formarnos para llegar a alcanzar lo que Dios tiene reservado para nosotros. Amén. ¿Hay alguien con problema? Déjese disciplinar. Porque así dice, que si tenemos problemas es porque vienen por una causa. Y es porque estamos siendo enseñados. Que no queramos dejarnos enseñar es otra cosa, pero Dios nos está enseñando a través de aquello. Por eso aún lo malo Dios lo usa para corregirnos, enseñarnos, formarnos. Como dice Pablo en Romanos 8:28. Todo Dios lo usa para formarnos. Somos nosotros los que tenemos que entender esa disciplina del Padre. Porque la disciplina del Padre, dijo Jesús, no es como la que le dieron sus padres. Aunque sus padres le dieron una buena disciplina, dice, la que Dios nos quiere dar es para que usted y yo podamos alcanzar la vida eterna. Porque esa es la causa por la cual Jesús vino a la cruz.
¿Sí? Esa es la causa. Por eso todos somos o seremos afligidos. Y esa aflicción llega por dos cosas: por disciplina como también por formación. Amén. Póngase en pie, por favor. ¿Tan temprano, pastor? Sí. Porque el mensaje estaba claro, ¿no? Era leerlo en la Biblia. No hay que interpretar mucho. Si somos hijos de Dios, nos vamos a dejar disciplinar. ¿Sí? Porque podemos decir, no, pastor, yo soy hijo de Dios. Jesús es claro cuando dice. La palabra es clara cuando dice, si nos dejamos disciplinar, dice. El verso anterior a ese, el 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? El verso 6 decía, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Vamos a orar al Señor. ¿Le parece? Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. ¿Sí? Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos son amados por Dios aquí? Entonces tenemos que tener ese corazón para dejarnos formar. Y no puede haber formación si no hay corrección, disciplina. Escuche, estoy siendo formado por Dios. Sin disciplina no hay ninguno formado. Por eso que las malas costumbres siguen, los malos hábitos siguen, las malas palabras siguen, los malos pensamientos siguen. Todo lo malo sigue en nosotros porque no hay disciplina. Es la disciplina la que nos enseña, la que nos corta. Porque la disciplina es lo que nos lleva a alcanzar lo que Dios ha preparado para nosotros. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú has hecho, lo que estás haciendo. Gracias por lo que nos hablas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra porque sabemos, Señor, que somos hijos. Señor, sabemos que tú eres nuestro Padre. Señor, y todo lo que vivimos, enfrentamos, pasamos, Señor, sabemos que está en tus manos. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Padre, y aún las consecuencias de nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, tú las tomas, Señor, para enseñarnos. Tú las tomas, Dios mío, no para que vengan a destruirnos, sino que para formarnos, Señor. Para formarnos y llevarnos a hacer lo que tú requieres de cada uno de nosotros. Padre, por eso hoy día recibimos tu palabra, Señor. La recibimos, Dios mío, con un corazón enseñable, con un corazón humilde, Señor. Porque sabemos, Dios mío, que cuando lleguemos delante tuyo, tú no nos llamarás por nuestro nombre. Nos llamarás conforme, Señor, al propósito con el cual nosotros, Señor, hemos servido a tu palabra, a tus diseños, Señor. Padre, cuando lleguemos delante de ti, tú no nos vas a llamar, Señor, por un título, sino que nos vas a decir, pasen, siervo bueno y fiel, Señor. Padre, eso es algo, Dios mío, que necesitamos entender y aprender. Señor, por eso cada vez, Dios mío, que tú nos enseñas, nos estás llevando a eso. A que cuando nos presentemos delante de ti, Señor, lleguemos, Dios mío, conforme al propósito y conforme a lo que Cristo nos enseñó y nos habló también, Señor, en tu palabra. Padre, yo te doy gracias por todos los que han oído esta palabra en esta tarde, en este lugar, aquí en tu casa, Señor. Pero también te doy gracias por los que están allí en la radio, en internet, Señor, que esta palabra, Padre, bendito Dios, nos recuerde, Dios mío, lo importante, Señor. Lo importante que es entender que porque tú nos amas, Señor, muchas veces tenemos que enfrentar situaciones, Padre, que son consecuencias de nuestras decisiones, Señor. Pero tenemos que también, Señor, entender que debemos confiar, porque sabemos, Dios mío, que tú como Padre no quieres lo malo, quieres lo bueno para nuestras vidas, Señor. Quieres lo bueno, por eso Cristo vino, Señor, y vino para que podamos, Señor, recibir salvación y nuestras almas sean salvas, Señor, y a través de aquello alcancemos la vida eterna. Señor, lo demás, el ser bendecido, sanado, prosperado, fortalecido, Señor, eso viene, Señor, a través, Dios mío, de todo lo que Cristo ya hizo para nosotros. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en esta hora. Bendice a la iglesia, bendice a cada uno de tus hijos por ella. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Deme un aplauso.